En la vida de todo ser humano, el pecado es una realidad ineludible. La palabra de Dios nos enseña que el pecado es la transgresión de la ley divina, es decir, actuar fuera de la voluntad de Dios y hacer aquello que su palabra nos dice que no debemos hacer. Aunque todos pecamos, es importante entender la diferencia que la Biblia establece entre pecar y practicar el pecado. Practicar el pecado implica pecar de manera deliberada, continua y repetitiva, sin mostrar temor a Dios. Es vivir entregado a los deseos carnales. Por otro lado, pecar, en el contexto de aquellos que han nacido de nuevo, ocurre cuando cedemos a la tentación, pero no lo hacemos de forma habitual y sin remordimiento. Como hijos de Dios después de pecar, experimentamos descontento y somos redarguidos por el Espíritu Santo. En esta enseñanza exploraremos en detalle qué implica tanto practicar el pecado como simplemente pecar, y lo más importante, qué debemos hacer después de haber pecado contra Dios para restaurar nuestra comunión con Él y seguir creciendo en nuestra fe. En 1 de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9, se nos dice que aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Practicar el pecado es una característica de aquellos que no han nacido de nuevo, es decir, de aquellos que no han experimentado el poder regenerador del Espíritu Santo en sus vidas. Estas personas siguen la corriente de este mundo y son esclavos del pecado, tal como se describe en Efesios, capítulo 2, versículo 1. Andan conforme a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos y de la carne, siendo por naturaleza hijos de ira. En este estado no pueden ver el reino de Dios ni participar de la vida eterna, a menos que se vuelvan a Dios en arrepentimiento y confiesen que Jesús es el Señor. Por otro lado, cuando hablamos de pecar en el contexto de los creyentes, nos referimos a aquellos momentos en los que somos seducidos por nuestra propia concupiscencia y cedemos a la tentación. Sin embargo, a diferencia de los que practican el pecado, los hijos de Dios no pecan de manera deliberada y continua, sin temor a Dios. Después de pecar, los creyentes sienten descontento y comienzan a sentir cómo el Espíritu Santo redarguye sus vidas. Esto es una clara señal de que, aunque hayamos caído, no estamos viviendo en una práctica habitual del pecado, sino que nuestro espíritu, que ha sido regenerado por Dios, nos convence de nuestras faltas y nos lleva al arrepentimiento. Cuando los hijos de Dios pecamos, se producen una serie de consecuencias en nuestra relación con el Señor y en nuestro estado espiritual. En primer lugar, nuestra comunión con Dios se ve estropeada. El pecado crea una barrera entre nosotros y nuestro Padre Celestial, afectando la intimidad y la cercanía que disfrutamos con Él. Además, al pecar, entristecemos al Espíritu Santo, quien mora en nosotros desde el momento en que nacimos de nuevo. En Efesios, capítulo 4, versículo 30, se nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Cuando pecamos, ignoramos esta advertencia y causamos pesar al Espíritu que nos guía y nos santifica. Otra consecuencia de pecar es que el gozo y la alegría en nuestro corazón se apagan. El salmista David, después de haber pecado con Betsabé, clamó a Dios en el Salmo 51, versículo 12, diciéndole: «Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente». El pecado nos roba el gozo que proviene de una relación correcta con Dios y nos deja con un sentimiento de vacío y culpabilidad. Es crucial que, como hijos de Dios, reconozcamos estas consecuencias y no las ignoremos. Debemos ser sensibles a la convicción del Espíritu Santo y actuar de manera rápida y decidida cuando caemos en pecado, buscando restaurar nuestra comunión con Dios mediante la confesión y el arrepentimiento sincero. Cuando hemos pecado contra Dios, es esencial saber cómo responder de manera adecuada para restaurar nuestra relación con Él. El primer paso es confesar nuestro pecado, tal como se nos enseña en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Debemos acercarnos a Dios y reconocer abiertamente que hemos fallado y nos hemos alejado de Él. Es importante tener confianza en el perdón que Jesucristo ha provisto para nosotros.
no solo por nuestros pecados pasados, sino también por los presentes y futuros. No debemos temer revelar nuestro pecado ante Dios, pues Él ya lo conoce. En lugar de apartarnos, Él nos perdonará y nos atraerá hacia sí mismo con su inmenso amor. El segundo paso es arrepentirnos con todo nuestro corazón. El arrepentimiento implica un cambio en nuestra manera de pensar, sentir y actuar con respecto al pecado. Debemos comenzar a ver el pecado como Dios lo ve, detestándolo y rechazándolo. Esto conlleva abandonar toda práctica pecaminosa y desligarnos de todo pensamiento y conducta que no agrade a Dios. Finalmente, debemos confiar plenamente en el perdón de Dios, basándonos en la obra redentora de Cristo en la cruz. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos recuerda que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No debemos dudar de la capacidad de nuestro abogado para defendernos y obtener nuestro perdón. Al seguir estos pasos de confesión, arrepentimiento y confianza en el perdón divino, no solo restauramos nuestra comunión con Dios, sino que también aprendemos de nuestros tropiezos y errores. Esto nos permite madurar en nuestra fe y ser más conformes a la imagen de Cristo cada día. A lo largo de esta enseñanza, hemos aprendido la diferencia entre practicar el pecado y simplemente pecar, las consecuencias que tiene el pecado en la vida de los hijos de Dios y los pasos que debemos seguir después de haber pecado para restaurar nuestra comunión con el Señor. Recapitulando, estos pasos incluyen confesar nuestro pecado con sinceridad, arrepentirnos con todo nuestro corazón y confiar plenamente en el perdón que Dios nos ofrece gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Al aplicar estos principios en nuestra vida, no solo experimentaremos la restauración de nuestra relación con Dios, sino que también creceremos en madurez espiritual. Es fundamental recordar que, sin importar cuántas veces hayamos fallado, Dios siempre nos espera con los brazos abiertos, listo para recibirnos y perdonarnos. Su amor por nosotros es inagotable y su gracia es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. No debemos permitir que el desánimo o la culpa nos alejen de Él, sino que hemos de acudir confiadamente a su presencia, seguros de su perdón y restauración. Al aprender de nuestros errores y seguir madurando en nuestra fe, seremos cada vez más capaces de resistir las tentaciones y vivir una vida que agrade a Dios. Que el Señor nos ayude a mantener una relación íntima y sana con Él, caracterizada por la confesión, el arrepentimiento y la confianza en su amor inagotable.